Por escuela jurídica al conjunto de autores que comparten determinada visión sobre la función del derecho. En otras palabras, ofrece una respuesta a el qué es, cómo funciona y cómo debería ser configurado el derecho. Escuelas es la escuela moralista, o también derecho natural o el justnaturalismo. En esta escuela los autores creen que el derecho está predeterminado por leyes no escritas, como valores, principios, obligaciones y también reglas de la propia naturaleza, por lo que existen dos formas de concebir el derecho. La primera entiende que el derecho natural es algo dado, inscrito en la naturaleza de las cosas, independientemente del juicio que el hombre pueda tener sobre él mismo. Vertiente ve al derecho natural como un derecho ideal, o sea, como un conjunto de normas justas y correctas. Por ejemplo, el derecho natural entiende que todos nacemos iguales y que todos debemos ser tratados de la misma manera. Permite criticar las normas jurídicas que se establecían en el pasado, como por ejemplo la esclavitud. Naturalismo griego. Los griegos fueron grandes filósofos del derecho. Ellos no se dedicaron a la interpretación del derecho escrito, sino que realizaban análisis sobre el mundo, la sociedad y su organización política. Las decisiones de política cotidiana eran tomadas en asamblea de la cual participaban todos los ciudadanos, por lo que era entonces una determinada idea de democracia. También se desarrollaron varias líneas filosóficas. Escuela medieval o teológica. Aquí el hombre era colocado en el centro del mundo, debido a la influencia del pensamiento cristiano, que afirma que el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios, y su fuente es la religión. Las conductas que lesionaban los valores religiosos fueron duramente reprimidas por la Inquisición. Escuela del Derecho Natural Racional. Los autores de esta escuela afirman que la razón humana es el único medio adecuado para descubrir los fundamentos del orden jurídico natural. De esta manera, ya no se habla de los designios de Dios, sino de la importancia de la razón humana. Filósofos de la Escuela de Derecho Natural Racional: Hugo Grotius, Gottfried Leibniz e Immanuel Kant. Los dos primeros fueron autores de los siglos XVI y XVII, y a pesar de pregonar la necesidad del uso de la razón, continúan vinculándola a un pensamiento de carácter religioso. Muy diferente es el caso de Immanuel Kant, quien sería considerado como un representante radical para la escuela racional. Aún así, los tres autores comparten una característica en común: la sustitución del método dogmático de la teología por el uso de la razón. Grotius, filósofo y jurista holandés, es considerado como el fundador del justnaturalismo moderno. Este autor libera el pensamiento filosófico jurídico de lo teocrático, y así también hace mención a la necesidad de convivir con los demás de forma armónica, el deseo de la sociabilidad. Esto último constituye el principio fundamental del derecho natural. Gottfried Leibniz, filósofo y matemático alemán, aún mantiene la razón vinculada con lo divino. Sin embargo, su aporte se centra en la libertad humana, dejando atrás el pensamiento de la estaticidad. Las ideas de Immanuel Kant son consideradas como consecuencias de la corriente iluminista. Para este autor, el derecho debe garantizar la libertad de todos, y llama a la reflexión pública para así conciliar los intereses de todos los ciudadanos. Así pues, para la justificación de una decisión postula el rechazo ante un argumento de autoridad, el rechazo a una decisión mayoritaria que no esté basada en la razón, el rechazo a la fuerza y el rechazo de intereses y deseos personales como una justificación de decisión. Escuela positivista del derecho. La escuela entiende al derecho como un sistema de normas que regulan el comportamiento social. Además, el derecho es un instrumento de gobierno de la sociedad y que no necesariamente la voluntad política es el resultado de un proceso democrático, sino que las leyes serán impuestas. Teorías positivistas centradas en la legislación. Thomas Hobbes fue un filósofo inglés quien afirma que es necesario establecer límites para la convivencia social. Además nos señala que solamente la creación de un derecho positivo permite a los hombres vivir de un modo ordenado. En la visión de Hobbes es preferible un derecho establecido por una autoridad antes que las verdades de derecho natural. Esto explica su famosa frase: la autoridad hace la ley, no la verdad. Jean-Jacques Rousseau fue un filósofo suizo quien deposita al derecho en las manos del pueblo y que puede moderarlo según su libertad. Afirma que los hombres establecen un pacto social para evitar la injusticia y guerra. Además, el pueblo es el que debe hacer y aplicar sus leyes, a diferencia del pensamiento de Hobbes,
quien atribuye todo el poder a la autoridad. Hans Kelsen, jurista de origen austriaco cuya obra principal fue La teoría pura del derecho, nos dice que el derecho es el conjunto de normas en vigor y el estudio de las mismas debe ser realizado sin ninguna interferencia sociológica, histórica o política. Además, Kelsen crea una jerarquía normativa, a esta se le conoce como la pirámide de Kelsen. Teorías positivistas centradas en la aplicación del derecho. Hobbes, Rousseau y Kelsen elaboran teorías positivistas centradas en la legislación. La voluntad del legislador es considerada como la espina dorsal del sistema jurídico. Estas teorías consideran los procesos de interpretación del derecho como decisivos. Interesen jurisprudence, jurisprudencia de los intereses. Este abordaje es asumido por juristas alemanes de la escuela de Tubinga, donde Philipp Heck es el representante más conocido. En este caso se afirma que cuando el juez aplica una ley, debe hacer un trabajo de adecuación de esta a la situación a la que es sometida, actuando como un pensador adjunto del legislador. Legal realism o realismo jurídico. Se desarrolló en Escandinavia y en los EUA. Los representantes más conocidos son Holmes, Pound, Frank y Veblen. Los adeptos de esta corriente entienden que la teoría jurídica debe solamente describir las decisiones de los órganos, que son completamente competentes para la aplicación del derecho. Un realista dirá que las normas escritas no tienen mucha relevancia, porque parte de la idea de que no es posible aplicar el derecho tal como está previsto en la ley. Cuando un realista pregunta lo que prevé el derecho, no considera importante el contenido de la norma escrita y las enseñanzas de la doctrina, sino el modo de aplicación de la norma en cada momento histórico. Escuelas positivistas de carácter sociológico son aquellas que reconocen al derecho como el producto de una voluntad política. Charles de Montesquieu, conocido como el teórico de la separación de poderes, él mencionaba las leyes siguen las costumbres de cada pueblo. Alterar estas costumbres a través de cambio de leyes sería un acto de tiranía. Montesquieu analiza los factores naturales y también los sociales. ¿Esto para qué? Para poder explicar las diferencias entre las legislaciones de los diversos pueblos. La histórica del derecho. Esta escuela tiene a dos representantes, Gustav Hugo y Friedrich Carl von Savigny. Surge como una reacción a la escuela del derecho natural racional. Menciona que el derecho es la creación de cada pueblo, de su espíritu, y este mismo se va a revelar a través del derecho costumbrista. Escuela marxista. Está representada por Friedrich Engels y por Karl Marx. Inicia del principio que dice el derecho presupone del Estado. Esto quiere decir que solamente surge cuando hay una sociedad políticamente organizada. Menciona también que el derecho se da por relaciones económicas predominantes en la sociedad y que ésta se encuentra dividida en clases y se desarrolla un proceso de dominación y un proceso de represión. Durkheim, considerado como el precursor inmediato de la sociología jurídica, define al hecho social como toda manera de hacer, fijada o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coerción exterior, en este caso de la sociedad.